Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de Juve Radio y Juve Digital, creado para todos ustedes y llevarles la mejor información local, nacional e internacional. Hoy tenemos nuevamente como invitado a Javier García, ¿no? Una persona que nos ha ilustrado con mucha información, sobre todo la parte internacional, y hoy está con nosotros para analizar un poquito el tema de los conflictos que existen actualmente entre los ataques que han habido internacional. Javier, bienvenido a este espacio nuevamente. Muchas gracias por la invitación y por ayudar a ilustrar a nuestra audiencia por lo que está sucediendo actualmente. Bienvenido, Javier. Un placer, como siempre, don Juan. Hablar con ustedes es como estar en Manabí, como estar en Ecuador, con lo cual es un enorme placer para mí, un gran honor y espero que lo que vamos a hablar le explique las causas, la génesis de lo que está ocurriendo, que puede ser un conflicto mundial mayor. Estamos hablando de algo muy serio, o vamos a hablar de algo muy serio. Bueno, usted siempre ha analizado mucho este tipo de temas, ¿no? Y mi pregunta va acá, ¿qué escenario anticipó usted tras el mortífero ataque de Hamas a Israel el pasado mes de octubre? Cuéntenos. Bueno, vamos a ver, para aclarar al oyente lo que estamos hablando, yo escribo en varios países, en distintos medios de comunicación y tengo colaboraciones semanales, varios tipos, una de relaciones internacionales. Bueno, pues el pasado mes de octubre, el día 7, si no recuerdo mal, el grupo ultra islámico Hamas, digamos que el movimiento palestino se dividió en dos. Palestina está seccionada en Israel entre lo que es Cisjordania, que controla la tradicional OLP, que era el grupo de Yasser Arafat, que era el grupo mayoritario que defendía los intereses palestinos, incluso militarmente, antiguamente, y Hamas fue un movimiento ultraconservador que se generó por la incapacidad de Hamas, perdón, de la OLP, de producir un cambio político. Recordemos que Israel y Palestina, y con Yasser Arafat todavía vivo, a Isaac Rabin, al líder israelí que firmó esto, lo mataron, ultras israelíes, y Yasser Arafat murió. Entonces habían firmado los llamados acuerdos de Oslo, que preveían la solución de los dos estados. Bueno, eso Israel lo impidió y eso generó una ola de terrorismo importante que fue tras la intifada después del levantamiento palestino en los territorios ocupados, y eso llevó al poder primero a Ariel Sharon, que fue el general que digamos, dirigió las operaciones israelíes en Líbano, a quien se le acusaba de numerosas exacciones y asesinatos masivos de palestinos en connivencia con los cristianos maronitas libaneses, y luego a Netanyahu. ¿Quién es Benjamin Netanyahu? Benjamin Netanyahu, el actual primer ministro israelí, es un ultra. Recordemos que, por ejemplo, a su hermano, su hermano trabajaba en la élite militar, en los servicios secretos, digamos en las operaciones especiales, y lo mataron en una operación militar. Entonces es un hombre que creció en el extremismo y en el odio. Bueno, sube Netanyahu al poder y esto es lo que está aplicando como poder. ¿Qué ocurrió el pasado mes de octubre? Bueno, Hamas, que fue un movimiento ultra se ha demostrado que recibió fondos y fue tolerado por el propio Israel para dividir al movimiento palestino. Y bueno, el 7 de octubre Hamas entra en Israel con más de 4.000 hombres, con armamento pesado, entraron hasta con alas deltas y bueno, desencadenaron verdaderas matanzas con un nivel de crueldad muy elevado. Mi pregunta ese día, porque cualquiera que conozca la zona, digamos que sobre todo Gaza está aislada con un muro enorme y es, digamos, el territorio probablemente más vigilado del mundo. Hay cámaras infrarrojas, toda la población está estrictamente controlada. Para cruzar ese paso con Israel, pues a un palestino normal le llevaba 2 horas y con numerosos abusos. Bueno, pues yo no me creí que Israel tuvo un programa informático que se llamaba Pegasus y sus herederos, que infiltró los teléfonos celulares de numerosos jefes de gobierno extranjeros y líderes opositores y empresariales de todo el mundo. Yo no me creí que una operación militar de ese volumen, en hombres y en armamento, pasara la frontera con Gaza y que no lo supiera Israel ni lo supieran los Estados Unidos, que todo ven desde el espacio,
en nuestras comunicaciones y que incluso han conseguido que Ucrania, que es un país sin barcos, expulse con drones a la poderosa flota rusa de Crimea, al fondo del Mar Negro. Y como no me lo creí, esbocé, digamos, una teoría alternativa. Bueno, esto se publicó en la prensa española y generó un amplio debate, porque realmente fue imaginar lo que no había ocurrido. ¿Cuál es el problema? Que no me he equivocado. Entonces, ayer, pues todo el mundo sabrá, bueno, hace una escasa semana, Israel bombardeó, llevaba tiempo bombardeando al movimiento Hezbollah en el sur del Líbano, que hace frontera con Israel, y ese movimiento está controlado por Irán y armado por Irán. Decir, para que entienda el oyente, que en el mundo islámico la gran mayoría de los musulmanes son sunitas. Comparemos, imaginen las guerras de religión en Europa entre el catolicismo y los protestantes y luteranos en el siglo XVI. Bueno, en el mundo islámico aún están en esas. Entonces, Arabia Saudí tiene la Meca, que es el lugar al que todos los peregrinos musulmanes deben ir para expiar sus pecados, un poco el Santiago de Compostela cristiano. Bueno, pues la Meca está controlada, lógicamente, por un país suní. E Irán son chiitas, que es un nivel, digamos que es una población, le hablo de memoria, pero estamos hablando de un 10, un 15% de los musulmanes del mundo. Y además no son árabes. Los iraníes son persas y hablan un idioma distinto, entonces constituyen un cuestionamiento del poder árabe sunita. Irán lleva tiempo llevando a cabo un programa nuclear para dotarse de armas nucleares. Este programa nuclear ha sido atacado por Israel en varias veces. Han eliminado a ingenieros, a responsables de ese programa nuclear, en concreto al padre del programa nuclear iraní, fue asesinado por el Mossad, por los servicios secretos israelíes. Y, ha seguido adelante. Entonces, yo esbocé una teoría en octubre y se publicó, ya le digo, en varios periódicos sobre este asunto. Esta teoría, lo primero que contemplaba es la situación interna en el propio Israel. Israel es una sociedad dividida, lo era, y secuestrada por el gobierno más extremista e inútil de su historia. O sea, Benjamín Netanyahu es un señor asiduo de tribunales con un gobierno respaldado por la extrema derecha confesional ortodoxa y con un discurso de odio que haría palidecer a los grandes nombres que construyeron el Estado hebreo y que incluso pagaron con su vida por ello, como Isaac Rabin, que mencioné. La mitad de Israel es plural, educada, cosmopolita y democrática en gran medida. Y esta mitad llevaba manifestándose durante meses en las calles masivamente contra el intento de Benjamín Netanyahu de controlar el Poder Judicial. Netanyahu promovió una reforma para controlar los nombramientos del Poder Judicial y una vez que habían enterrado los acuerdos para que hubiera dos estados entre los palestinos e Israel, los acuerdos de Oslo, Netanyahu no escondía la voluntad de anexionar el Jerusalén árabe. Recordemos que la capital mundial de las religiones, que es Jerusalén, digamos que Naciones Unidas previó partir Jerusalén en dos, una parte árabe y otra parte judía. Bueno, pues el intento final de Netanyahu era controlar esa parte del Jerusalén árabe y hacer inviables las partes palestinas de Gaza y Cisjordania. En ese prisma, el ataque brutal de Hamas en territorio y la toma de civiles masiva en territorio de Israel hizo que la sociedad israelí cerrara filas con su gobierno y con el ejército, permitiendo manos libres para lo que va venido. Bueno, eso ya les digo, lo contemplé en octubre cuando ocurrió. En segundo lugar, las cuestiones, como apunté, de Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania. En la mentalidad ultra de Netanyahu y los colonos israelíes, digamos que cada vez que ocupaban territorio que pertenecía a los palestinos, que eran colonias llamadas ilegales, condenadas varias veces por Naciones Unidas, pues la mente de un extremista pensó, ¿qué pasa si Israel simplemente alega haber sido provocado militarmente, haber sido atacado con un salvajismo visible en todo el orbe, en todo el mundo, y se defiende y ejerce el derecho de conquista? Bueno, ¿y qué ocurre si esa operación militar, que es lo que ha ocurrido en Gaza, que es lo que está ocurriendo en Gaza, con un impacto directo en los niños y en la población civil, la violación de todo el derecho humanitario, qué pasa si se acompaña de expulsión árabe y otra gente la nombraría como limpieza étnica?
con lo cual acabarían con el problema de las conquistas a cuentagotas que suponían el establecer colonias. En tercer lugar, levantemos un poco la vista digamos, a Medio Oriente, al Oriente Próximo. En la frontera de Israel con Líbano es una frontera controlada por el grupo Hezbollah, que es el Partido de Dios, que es un títere de Irán. En un país multireligioso y multiétnico. Y Líbano es quizá uno de los lugares más complicados del planeta a nivel de gestión, aunque sea un país pequeño. Bueno, Líbano además posee algo que Israel no tiene, que es agua. En Líbano hay un río, que es el río Litani, que Israel está sediento en el desierto del Negev israelí. Entonces, eso añade a su deseo de poner orden o controlar el sur del Líbano. Y Hezbollah, este grupo pues, militar pro-iraní, nos lleva directamente a Irán. ¿Por qué Irán? Por un lado, por lo que les comentaba de, digamos, el programa nuclear iraní. Ni Israel, ni Estados Unidos, ni los árabes suníes pueden permitir que Irán tenga armas nucleares. De ahí que ayer, sorprendentemente, a pesar de que se está exterminando a los palestinos, todos los países árabes suníes le abrieran, o sea, le cerraran los cielos a Irán, al ataque iraní, y permitieran a la aviación estadounidense y a la aviación inglesa atacar desde sus bases a estos misiles que venían. Eso no se comprendería si no hubiera la amenaza nuclear, que es la caza mayor, insisto, de todo este asunto, y que estaba, en mi opinión, estaba prevista desde antes. Por eso se toleró el ataque de Hamás. Añada lo que le digo, Irán es uno de los países con más petróleo del mundo, con lo cual, que caiga el régimen iraní, pues bueno, pondrá los dientes largos a no pocos. Y cuando recordarán que los dos Bush, presidentes estadounidenses, invadieran Irak, en la primera invasión y en la segunda, allí se generó un caos importante y la población mayoritaria de Irak, el estado vecino de Irán, es chiita, no es suní. Entonces hoy, a través de un clérigo, chiita, la influencia de Irán en la población mayoritaria chiita en Irak, esto es, en uno de los países más ricos en petróleo del mundo, pues es importante. Entonces, digamos que poner de rodillas, derribar al régimen iraní, acabar con su programa nuclear y quedarse con el control del petróleo de Irán y de Irak es una tentación importante que podría explicar no pocas cosas. Recordemos que además Donald Trump, el presidente estadounidense, había reconocido en 2017 a Jerusalén como capital de Israel y pensaba mover la embajada estadounidense a Jerusalén. Imaginen lo que puede suponer, que Jerusalén quede en manos de los, piensen que el tercer lugar más santo del mundo islámico, que es la mezquita de Al-Aqsa, está en Jerusalén, por no hablar de los cristianos. Entonces imaginemos que un solo grupo se haga con el control de Jerusalén. ¿Esto puede durar en el tiempo? En mi opinión no, y solo traerá una guerra mucho más grande el día que ese programa nuclear iraní termine. Con lo cual, mi teoría en el momento, que ahora los hechos, por desgracia, están confirmando, es que se trató de un escenario prefabricado. A los oyentes que les guste la historia, cuando hubo la guerra de Cuba, que produjo la independencia de España en aquel momento, en 1898, la intervención estadounidense se produjo con la voladura del acorazado Maine, un acorazado gringo que estaba en el puerto de La Habana. Bueno, aquello voló por los aires, los gringos, a través de un grupo de prensa, pues atacaron duramente, dijeron que la culpa era de los españoles, lo cual era cierto. ¿Por qué? Porque les permitió intervenir en Cuba y de entrada se quedaron con Cuba y de inmediato se quedaron con todo el Caribe, incluyendo la República Dominicana. Entonces, cuando uno escucha, pues ahora mismo si buscan en Google o buscan en varios noticieros internacionales, ojo, que la información que nos podemos encontrar puede ser mera propaganda. Y de ahí que esbozara esta teoría que los hechos están confirmando, don Juan. Javier, bueno, la siguiente pregunta, ¿cuál sería tu análisis desde el punto de vista jurídico de todo este conflicto, de todo lo que está pasando? Vamos a ver. Israel, desde el punto de vista jurídico, sin entrar en demasiadas honduras porque sería quizá tedioso. Israel está machacando Gaza, donde Hamás, el grupo ultra del que he hablado, y sus túneles
se entremezclaban con la población en zonas densamente pobladas. Y, bueno, anunciaron y están realizando una operación terrestre que hasta ahora se calcula que ha matado pues, a 35.000 personas, en su enorme mayoría civiles y el 50% niños. Están arrasando Gaza. La están vaciando. No se explica sino que atacaran todos los hospitales, que atacaran las universidades, que atacaran todo lo que puede permitir una reconstrucción del lugar. Al mismo tiempo restringiendo la entrada de alimentos, porque lo que quieren es que haya una reconfiguración, otros le llamarían una limpieza étnica allí, que enterraría lo conocido. Y de facto enterraría las condenas, múltiples condenas de Naciones Unidas a las colonias ilegales judías, que en la intención de Netanyahu luego intentarían extender a Jerusalén Este y a la misma población árabe israelí, con el riesgo que he mencionado. ¿Cuál es la base jurídica que alega Israel? Pues el sacrosanto derecho de defensa ante el ataque televisado de Hamás. O sea, esto en derecho pues es el conjunto de reglas que gobiernan el recurso a la guerra, al conflicto armado. Si me atacan, tengo derecho a defenderme. Y además hay unas normas, que en derecho le llamamos jus in bello, que son las normas que rigen la conducta de la guerra. Bueno, ¿podemos hacer lo que queramos para defendernos? No. En primer lugar, cualquier acto militar tiene que responder al principio de proporcionalidad. O sea, no podemos contestar con unos medios infinitamente superiores que causen muchísima más destrucción que la que hemos recibido. Entonces, no podemos exterminar a la población civil. No podemos matar o herir al enemigo, a los soldados que deponen las armas, como digo, a la población civil y a los prisioneros de guerra, o siquiera destruir de forma ilimitada, que se está haciendo. Se lleva la otra pregunta, porque dice, ¿qué reglas rigen el derecho humano o el derecho a la guerra? Que está cometiendo Israel crímenes de guerra. Bueno, incluso para los militares hay dos principios tradicionales. Uno, solo se puede usar el grado y la clase de fuerza requerida para la sumisión parcial o completa del enemigo, con el mínimo gasto de tiempo, vidas y recursos no prohibidos por las leyes de guerra. Se están utilizando, por ejemplo, bombas de racimo y bombas de fósforo. Eso, Estados Unidos y Rusia no han firmado esos protocolos, pero están prohibidos por la mayor parte de los países del mundo. Israel tampoco los ha firmado, digamos. Y se consideran prohibidos los medios y conductas deshonrosas, traicioneras para hacer la guerra. Por ejemplo, atacar, como han muerto pues casi 200, hablo de memoria, 200 periodistas que están yendo por ellos para que no se sepa lo que allí ocurre, o atacar a las ambulancias. Uno no puede atacar a médicos o ambulancias. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué reglas rigen el derecho humanitario? Por responder directamente a su pregunta. Pues por un lado la costumbre de tiempos inmemoriales, por el otro hay tratados internacionales que comenzaron a redactarse en el siglo XIX con la guerra de Crimea de la época y luego en la Primera Guerra Mundial. Recordarán que se usó mucho gas y bueno, la destrucción fuera masiva, ¿no? Bueno, hay unas convenciones de la ONU sobre el genocidio, además, en 1948, convenciones de la Haya, sucesivas convenciones en Ginebra, en especial una de 1949 y protocolos en 1977, y una convención de armas de la ONU que dice qué armas se pueden usar, qué armas no, en 1981. O sea, resumamos sus puntos principales. Por un lado, los civiles no pueden ser objetivo militar. O sea, no se puede atacar civiles de una manera expresa. Además, no se deben realizar ataques que causen pérdidas incidentales, y cito la norma, o heridas a civiles, daños a objetos civiles o una combinación de ambos que serían excesivos en relación a las ganancias militares previstas. Esto ocurre aquí todos los días. Pero otra preguntita, disculpa que te interrumpa ahí. ¿Qué pasará o qué pasaría si normalmente en las guerras a veces no miden las consecuencias y a veces hay ataque incluso a civiles? ¿Qué pasaría en el caso de que eso suceda? Vamos a ver, ¿cuál es el problema de esto? Es que, primero, ya ha habido acusaciones que terminarán en el Tribunal Penal Internacional intentando encausar a los responsables. ¿Cuál es el problema? Como ha ocurrido con Rusia en Ucrania, que primero tienes que cogerlos. Entonces, nunca olvidemos que la justicia internacional es una justicia de vencedores. O sea, podemos tener el derecho moral, la base jurídica, pero eso no significa que podamos condenar a quien la causa, porque para eso primero tenemos que hacernos con ellos. Ocurrió, recordarán, en la guerra de Yugoslavia, a Milosevic y a Karadzic, los dos líderes serbios que por ejemplo, promovieran la matanza de los musulmanes,
pues bueno, fueron encausados en Holanda y se les condenó. Entonces, ¿esto va a ocurrir con Israel? Lo dudo mucho. Entonces, ya les digo, todo esto, para responderle directamente, se podrá llegar a una situación en que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es impensable, porque Estados Unidos va a bloquear. Israel es digamos, la piedra angular de la intervención estadounidense e inglesa en menor medida en Oriente Próximo, en el área más caliente del mundo por los intereses que hay con el petróleo y en menor medida por la cuestión religiosa. Israel lo ha sido desde su fundación. Entonces, en Naciones Unidas, acusar a Israel con consecuencias en el Consejo de Seguridad está vedado, porque Estados Unidos ejerce el derecho de veto. Nos quedaría la Corte Penal Internacional, que efectivamente va a describirlos como graves violaciones de la Convención de Ginebra y de otras leyes que incluirían el asesinato, la exterminación, la deportación forzada de poblaciones, si son cometidos como parte de un amplio sistemático ataque dirigido contra la población civil a sabiendas. Esa es la definición, digamos, que permitiría acusarlos de crímenes contra la humanidad y genocidio, o de forma limitada el crimen de agresión o guerra ilegal. Pero ya les digo, para esto tendrían que poder encausarlos primero, lo cual no está claro. Para decirle la definición jurídica de genocidio, serían los actos cometidos con intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. ¿Se está produciendo con los palestinos? Para muchos sí. ¿Usted cree que todo este conflicto puede ocasionar que se ingrese en más países y pueda causar una tercera guerra mundial? Bueno, esa es una frase que a usted le gusta usar. Digamos que pueda desembocar en un conflicto continental. Ayer, y le hablo de memoria, ya se vieron involucrados 7 países. Mi tesis es que todo esto es un escenario prefabricado y que el objetivo de caza mayor, desde que se permitió el ataque de Hamás, y digo, desde que se permitió que ocurriera, el objetivo de caza mayor era Irán. Su programa nuclear, su petróleo y su influencia en Irak a través de la mayoría chiita iraquí. Un ataque a Irán que explicaría el silencio y la complicidad de Arabia Saudí y el resto de los países sunitas mayoritarios en el Islam con los palestinos como el precio a pagar por liberarse del pulso nuclear iraní. Además, está la remodelación completa de Oriente Próximo para el punto de vista israelí y estadounidense. Por un lado, la eliminación de la influencia iraní en Líbano, el grupo Hezbollah, en Yemen, las milicias Houthi proiraníes. En el plano interno de Israel se suprimiría a sus ojos, porque lo que va a ocurrir es que la matanza que está ocurriendo en Gaza y quizá en Cisjordania va a crear océanos de terrorismo en las décadas a venir. Imaginemos todos estos niños que están viendo exterminadas sus vidas y sus familias. Bueno, pues el problema para el punto de vista israelí, si conquistan Gaza y conquistan o anulan Cisjordania, pues el problema de las colonias judías ilegales, según la ONU, se acaba. Si consiguen vaciar Gaza, podrían acometer cambios en Cisjordania y, sobre todo, y esta es la cuestión clave, en el estatus de la parte árabe de Jerusalén Este, digamos en la ciudad santa de Jerusalén. Recordemos la guerra de 1948 entre árabes e israelíes, desembocó en la Nakba en árabe, desembocó en la gran tragedia porque expulsaron a lo de memoria 800.000 árabes en la época y la mitad, digamos, Jerusalén era mayoritariamente árabe, bueno, pues solo quedó la mitad de Jerusalén en manos árabes. Naciones Unidas reconoció que la ocupación israelí era ilegal y siempre promovió la solución de 2 estados y que la parte este de Jerusalén fuera la capital de un estado palestino. Si Israel consigue unificar simbólicamente la ciudad santa con capitalidad judía, insisto, un paso que ya respaldó Donald Trump moviendo la embajada estadounidense a Jerusalén, uno se pregunta, ¿sería viable? La respuesta es las 3 religiones monoteístas. Si a uno le gusta la historia y estudia un poco la historia de lo que es Jerusalén, verá que nunca una religión ha podido, piensen en las cruzadas, piensen en el dominio árabe subsiguiente, nunca una religión pudo apropiarse de Jerusalén, porque la fuerza simbólica de Jerusalén es demasiado fuerte. Las otras religiones no lo van a aceptar. Entonces, si ahora Israel, imaginemos el escenario de que las tesis israelíes, la guerra, pues
pues, funciona y vacía de palestinos el Estado de Israel, ¿podrá durar en el tiempo? No, porque allí está toda la iconografía cristiana y está la mezquita de Al-Aqsa, entonces, que es el tercer lugar santo del Islam. Entonces, es imposible que una Jerusalén, digamos, sea exclusivamente controlada por los judíos como capital judía, apelando a un mito y a la conquista militar. Eso no duraría en el tiempo y sería fuente de nuevas guerras en el futuro. Con lo cual, ahora, por ceñirnos a la situación actual, ¿qué va a ocurrir? Si, digamos, hay lo que yo me imagino que va a ocurrir, que es un ataque masivo, por eso estadounidenses e ingleses tienen sus portaaviones allí, si hay un ataque masivo aéreo para desarbolar completamente a Irán y acabar con su programa nuclear y de paso con su gobierno a medio plazo, creando caos en el país y eliminando sus fuerzas militares, si eso sucede, la cuestión es los otros estados mayores si no van a intervenir. Y ahí la respuesta es un Putin acorralado, es Rusia y en menor medida China. ¿Qué va a suceder si Irán, que está dando armas a Putin, es atacado directamente por Estados Unidos, Inglaterra, o sea, Reino Unido, Israel, con ese objetivo? ¿Va a intervenir Rusia o quedará callada? Porque pensemos que Rusia apoyó al régimen que ganó una parte de la guerra en Siria. El norte de Siria, digamos, está bajo influencia, una parte kurda, esto es tolerada por Estados Unidos, la otra parte turca, de Turquía, pero digamos que carnicero, digamos, de Siria, con el apoyo ruso, consiguió eliminar a una buena parte de la oposición y se ha hecho ha retenido el control de una gran parte de Siria. Entonces, Rusia está enfangada allí. ¿Va a intervenir Rusia y respaldar directamente a Irán? Esa es la gran respuesta para que ese conflicto se pueda transformar en una guerra mundial o no. ¿Qué es Hezbollah? Hezbollah es, digamos que si lo traducimos directamente, es el partido de Dios. El partido de Dios, que es toda una declaración de principios, llamarse así, es una milicia devenida ejército y un partido político, creado en 1982, que fue el año de la primera invasión israelí de Líbano, con Ariel Sharon, que exterminó a un gran número de palestinos con la ayuda de los cristianos maronitas. Bueno, pues es un grupo creado en aquella época por clérigos radicales chiitas, o sea, otra vez respaldados por Irán, en el contexto cuando había subido el imán Jomeini en Irán, cuando hubo la revolución de Jomeini en Irán, lo recordará, de los ayatolas, pues ahí es cuando Irán, digamos, da apoyo a esa minoría chiita en Líbano y que no para de crecer. Entonces, añadan las guerras civiles libanesas, la invasión israelí de aquel año que acabo de mencionar, con el objetivo mayor de expulsar a los palestinos de la OLP. Para entender la fuerza del grupo Hezbollah, hay que entender que no es solo un partido militar, sino una entidad, digamos, casi estatal, que suple el fracaso del Estado. Esto ocurre en muchos países árabes, aquí cerca de España, en Marruecos, por ejemplo. O sea, si usted necesita pues una diálisis y el Estado no se la da, es muy probable que se lo dé la financiación de un grupo islamista. Entonces, Hezbollah nutre el fracaso del Estado libanés con una extensa red de servicios asistenciales, sanitarios, escolares, medios de comunicación, televisiones, financiados por grupos empresariales legales o ilegales y ayuda exterior, en especial iraní. Decir que Hezbollah controla la mayor parte del territorio chiita libanés, de la minoría, digamos, herética a ojos de los suníes, que es el sur de Beirut, que es la capital de Líbano, la frontera con Israel, y el este del valle más fértil de Oriente Próximo, que es el Valle de la Bekaa, y que hoy es un importante poder regional chií, o sea, un brazo iraní, persa, en el corazón musulmán de los árabes suníes. Con lo cual, ya le digo, estamos hablando de una complejidad importante. Cuéntenos, estimado Javier, ¿cuál es el gran cuadro geopolítico o la lucha de poder y sus causas? Bueno, primero, si me permite, para terminar con la cuestión de las milicias de Hezbollah y en menor medida de los hutíes en Yemen, los expertos militares de Hezbollah están fajados en 40 años de conflicto con Israel y con otros grupos en Líbano y recientemente en Siria. Son grupos militares altamente formados. Entonces, además del componente religioso,
cismático para la mayoría suní, hablamos que Estados Unidos lo considera un grupo terrorista y efectivamente Hezbollah es un precursor de los llamados ataques suicidas que buscaban masacres civiles. Con Hamas, con el grupo ultrapalestino, Hezbollah tiene relaciones conflictivas. Primero porque Hamas es suní, pertenecía a la rama integrista de los llamados hermanos musulmanes, cuyo origen estaba en Egipto, o sea, estamos hablando del corazón suní del mundo musulmán, mientras que Hezbollah bebe, como dije, de la revolución jomenista de los ayatolás iraníes, y se enfrentaron en Siria. Entonces, Hamas allí refusó apoyar al tirano Bashar al-Assad, que pertenece a otra minoría, a la UI, y que provenía, digamos, de una ideología baasista que era la misma, la izquierda laica, por llamarlo de alguna manera, que Saddam Hussein en Irak. Ambos grupos, por contra, se declaran opuestos a toda negociación con Israel y buscan la destrucción del enemigo sionista, con Jerusalén bajo control musulmán. Esto es, le dan una excusa a Israel para ser tan extremista como ellos, porque no quieren negociar. ¿Colaboraron ambos en los ataques a Israel? No hay pruebas, pero son visibles patrones comunes. Solo a Hezbollah se le calculan 20.000 soldados altamente formados y equipados con armamento sofisticado. O sea, tienen drones, tienen artillería de precisión, tienen vastos stocks de misiles de largo alcance que podrían alcanzar cualquier punto de Israel y 30.000 hombres adicionales que no son tan profesionales, que se podrían incrementar con reclutas. O sea, hablamos de un ejército como mínimo de 60 o 70.000 soldados en la frontera justo de Israel. Y la misma historia que en Gaza. Hay una red de búnkeres, de túneles, de depósitos subterráneos de munición que harían su conquista, como en Gaza, un infierno. O sea, para la población civil y en menor medida para Israel. Porque se van a encontrar en Palestina, no se están encontrando una fuerza militar, digamos, numerosa y potente. Con Hezbollah sí que la encontrarían. Entonces, si Estados Unidos y Israel, tras Gaza, derraman su ira sobre Hezbollah y al mismo tiempo sobre Irán, veremos la reacción del resto de los árabes suníes. Si, como ayer ha ocurrido, no ocurre nada, es que están de acuerdo. Entonces, la idea sería pues que se va a reconfigurar completamente el gran cuadro geopolítico que usted acaba de mencionar y las luchas de poder en todo Oriente Medio. Entonces, por un lado, tenemos que analizar Irán, Persia, que es la cuna de la humanidad con Mesopotamia y con India, y que excedería esta entrevista, ¿no? Pero por analizar un poco lo que subyace en el conflicto, por un lado, viajemos un poquito en la historia. Permítame un poquito de adorno. Cuando un joven veneciano, llamado Marco Polo, que todos conoceremos, en 1271 avanza fascinado a la corte de Kublai Khan, que hoy estaría en Pekín, la capital china, retornando a Europa, a Italia, por el Océano Índico y por Sri Lanka. Una ruta que un varón alemán, el barón von Richthofen, le hablo de memoria, nombraría la Ruta de la Seda en 1877. Aunque ya en tiempos del emperador Marco Aurelio Romano, la seda china, piensen que desvelar cómo se hacía la seda en China estaba castigado con la pena de muerte, la seda china entonces, hace 2000 años, era el artículo más caro del Imperio Romano. Bueno, hoy China despertó y, como temiera Napoleón, sacude el mundo, y como temió después de Gaulle, sacude el mundo con sus intereses y su fuerza. Y es una ruta, la ruta de la seda sigue siendo eje del globo y además hoy contiene lo más preciado, digamos la seda del siglo XXI, que es la energía que nos mueve, petróleo y gas, y los chips que nutren la industria y que posibilitan el mundo actual, que son los semiconductores de Taiwán. Piensen que no hay máquina en el mundo que no necesite chips, que no necesite semiconductores. Y más del 80% de los semiconductores del mundo se hacen en una sola isla, Taiwán, que está enfrentada a China, porque no quiere pertenecer a la China comunista, y está respaldada por Estados Unidos. Si ustedes analizan las nuevas rutas de la seda de hoy, siguen los mismos patrones que en la época de Marco Polo. Por un lado, hay una ruta en Asia Central que atraviesa Rusia y llega a Europa. Por el otro, hay una ruta a través del sudeste asiático que hay un puerto en Pakistán que pagó China y que está a escasos cientos de kilómetros del estrecho de Hormuz, que es por donde pasa todo el petróleo del mundo árabe. Y bueno, habría una conexión, podría volver a subir hacia Centroasia o ir a través del Océano Índico y a través de otra base china que hay en ese lugar, en Djibouti, en el Cuerno de África, hay bases militares de todos los países importantes.
absolutamente todos. Y los chinos se han hecho con una. Y desde ahí pasaría a Europa, ¿no? Entonces, por ahí pasa la energía y pasaría los chips. Todo lo que es 2/3 del comercio mundial pasa por lo que es el mar de China. ¿Cuál? Entonces, sí, Sigue, sigue, dígame. sigue. Continúe, continúe. No, que entonces le explico esto para que entiendan la importancia de lo que estamos hablando. O sea, no es exagerar decir que por su posición geográfica única, Irán y Afganistán eran y serán los pivotes geopolíticos mundiales para controlar Eurasia, para controlar el continente europeo y el continente asiático. Con ¿Cuál? impacto, por supuesto, en Rusia, en India y en China. ¿Por qué Irán? Por lo que le acabo de decir, controla, aparte de su propio petróleo, es vecina al petróleo de los árabes suníes. Estamos hablando del 90% de la energía mundial. Ahora Rusia ha incrementado sus exportaciones a través de ellos, pero vamos, que es una gran parte de la energía mundial y controla las rutas de comercio que pasan delante, que pasan por el Índico. Y Afganistán siempre ha sido, es el pivote para acceder a las aguas calientes. Quien domina Afganistán, todos los imperios han querido dominar Afganistán y no lo han conseguido. Digamos que Rusia, para bajar a las aguas calientes que no se hielan, tiene que pasar por Afganistán en Centroasia. Y por supuesto los indios no están de acuerdo. China lo intenta igualmente y por supuesto los indios no están de acuerdo. Entonces, Irán sería el corredor central entre África, Europa y Asia, conectando Rusia e India. De hecho, hay un corredor de transporte, y hay un tren mucho más rápido y barato que Suez, que conectaría Rusia e India, que es el corredor norte-sur, que controlaría Centroasia, las grandes llanuras frías y países muy ricos en gas y materias primas, como son Kazajstán y Uzbekistán, y las rutas de navegación mayores que acabo de mencionar. Bueno, esas rutas, de hecho, se formalizaron en un acuerdo que se llamó de Asgabat. Y tema clave, Irán es petróleo por sí mismo y por su influencia en la mayoría chií del grupo del crudo iraquí que acabo de mencionar, y un vecino incómodo para el resto de los países árabes suníes del Golfo, empezando por Arabia Saudí, donde está la Meca. O sea, suníes, chiitas, un enfrentamiento dogmático religioso que, como ocurrió en el cristianismo hace 500 años, aún no se ha solucionado en el mundo musulmán y que enmascara la pugna por encabezar el Islam político, el dogma de la Meca árabe que acabo de mencionar frente al cisma iraní persa. ¿Cuál es el reto? Si recuerdan, cuando subió el imán Jomeini, derrocaran al Shah Reza Pahlavi, que era pro-occidental, estaba ahogado en corrupción y promovió la occidentalización de Irán, que ya le digo, es un país de los más antiguos del mundo, y despreció su base cultural e histórica y religiosa. Bueno, pues el Imán Jomeini subió al poder, depuso al Shah Reza Pahlavi y ofreció un modelo alternativo de rebelión directa contra Estados Unidos, el Reino Unido y Occidente por extensión. Estos han ahogado a su propio pueblo en sangre, o sea, aquello es una tiranía, y utilizan, digamos, al ejército para reforzar su poder interno y, digamos, que quieren legitimidad diciendo que quieren destruir a Israel, prometiendo una Jerusalén musulmana con armas nucleares. O sea, esto es la raíz, digamos, del problema. Mientras, si uno ve, digamos, el escenario por encima, el escenario mayor, los Estados Unidos en Asia ya lo han hecho. Han cerrado a cal y canto un anillo de bases militares para rodear a China. Y por todos los medios intentan incorporar a una India que se siente amenazada por China, porque hay guerra y conflicto latente en el Himalaya, en las grandes montañas que separan a China y a India, con reivindicaciones que, si quiere, otro día las tocamos porque es un tema mayor también. Y India se siente amenazada, pero nunca quiere caer en la esfera, digamos, anglosajona. Esta esfera se llama la alianza AUKUS, es la alianza de Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Y, tienen todo un anillo de bases. Pensemos en Corea del Sur, pensemos en Japón, ahora acaban de incorporar a Filipinas, Indonesia, Tailandia, depende de con quién tenga más poder, se va con unos o con los otros, además de múltiples bases en el Pacífico y en el Índico. O sea, Estados Unidos ha hecho, digamos que el enemigo grande, lo que va a dirimir el control del mundo, es la pugna Estados Unidos-China. Rusia es importante, pero es un actor menor. Entonces, ahora mismo hay movimientos en el mundo para, digamos, hacer políticas de bloques. Esto es extremadamente peligroso, como ocurrió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, que cuando hubo un conflicto, digamos, no hubo quien pudiera parar la guerra, porque entraron en juego las políticas de alianzas y se desencadenó una guerra mundial. Entonces, ahora mismo, bueno, sumémosle lo que está ocurriendo en Irán
con Ucrania y estamos en un momento extremadamente peligroso. O sea, el fondo de la cuestión, repito, si analizamos el gran cuadro, es el impacto geopolítico de un Irán que pudiese controlar con armas nucleares el crudo de toda la región, los precios de la OPEP, del oligopolio que controla el petróleo, y al mismo tiempo pudiera condicionar la navegación del Índico, el Golfo Pérsico, el Canal de Suez y las rutas de Centro Asia. O sea, si esto ocurre, sería otro cambio extremadamente profundo que Estados Unidos no está dispuesto a permitir. Entonces, la pregunta era, ¿todos estos acontecimientos que estamos viendo tienen que ver con que Irán estuviera cerca de completar su programa nuclear y que haya que buscar una razón para impedirlo? Yo no veo otro motivo. ¿Cuál es la influencia de China y cómo se expande en Asia y Europa? Eso es una pregunta que requeriría 2 horas de conversación, amigo Juan. Porque digamos que el auge chino, pensemos que China tiene casi 1.500 millones de habitantes. Ahora mismo lo ha pasado India, que tiene casi 1.600, y entre ellos hacen la mitad de la humanidad. Entonces, digamos que le hablo de memoria, si quiere otro día comentamos sobre eso, pero me parece que China estaba elaborando un 32% de todo artículo manufacturado en el mundo. Si China se hace con Taiwán, su poder será inmenso. Entonces, China, yo la conozco bien, llevo haciendo negocios en China desde los años 90, creo conocerlos bastante bien, y si uno quiere entender, esto ya me iría por las ramas, pero si uno quiere entender a China, tiene que estudiar a Confucio, porque ahí le va a dar las claves. El pensamiento chino es confuciano, y les recomiendo, oyentes, si tienen curiosidad, que se lean los anales de Confucio y de sus discípulos para entender el pensamiento chino. Pero, sin duda, la pugna China, su gran muralla, ¿por qué había construido la gran muralla? Porque los bárbaros no le interesaban. China siempre se ha considerado, el imperio del medio, siempre se ha considerado superior culturalmente a los otros pueblos, y por eso hizo la gran muralla, para decir, déjenos en paz, no nos molesten, que nosotros aquí dentro estamos estupendos. Bueno, ahora la gran muralla es global. Entonces, ha sustituido la gran muralla física, un muro, por la gran muralla de Internet. Digamos que China hoy es un territorio aislado a nivel de Internet. Un chino no puede meterse en YouTube, no puede meterse en las redes sociales y verá controladas todas sus comunicaciones. Pero digamos que China se ha dado cuenta de que si quiere ser la fábrica del mundo, si quiere ser un líder a la vanguardia en inteligencia artificial, en física cuántica, en todos los escenarios industriales que van a permitir el control del tiempo a venir, tenía que abrirse al mundo. Y fue lo que hizo. El problema es que Estados Unidos no quiere perder esa preeminencia. Entonces, digamos que la pugna de fondo, digamos que el gran cuadro geopolítico es, y que no explica la guerra, no se puede entender la guerra de Ucrania sin entender la alianza de China con Rusia, porque Estados Unidos tiene que debilitar esa alianza. Entonces, el socio menor de esa alianza es Rusia, porque Rusia, su única actividad económica digna de ese nombre son sus materias primas. Rusia no fabrica nada que valga la pena, como no lo fabricaba antes. Entonces, digamos que Rusia es la pata débil de su alianza con China. Y ya les digo, la cuestión clave en el tema iraní, digamos que tengamos esperanza porque un Irán nuclear no le interesa a nadie. Vamos a ver, salvo los iraníes. Puede ser que los machaquen sin que haya un escenario catástrofe a nivel continental que desembocaría en una guerra mundial. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo un Irán nuclear, yo creo, esto es una opinión personal, pero no le interesa ni a China ni a Rusia, que serían los contendientes que si intervinieran ahí se podría liar una bien gorda, si me permiten utilizar una expresión coloquial. O sea que si quiere hablamos de los escenarios posibles tras la guerra, que bueno, eso sí que se lo puedo esbozar. Claro, claro. Vamos, ¿cuáles serían esos escenarios, mi estimado Javier? Bueno, permítame volver a entrar con un pensador que a mí me gusta especialmente, Voltaire, un filósofo ilustrado francés, dijera de Cicerón, que era el libro más sabio jamás escrito. Cicerón era un sabio romano que escribió todo sobre el hombre y sobre todo cómo gobernar un Estado. Bueno, para mí el podio de esos pensadores lo tendría Séneca, un hispano de Córdoba que llegó a lo más alto a nivel de pensamiento que para mí ha llegado. Pero para Cicerón, el hombre virtuoso debe procurar sabiduría, justicia, beneficencia y decoro. ¿Por qué la justicia? Porque permite, según Cicerón,
y según cualquier hombre sensato, la asociación de los hombres entre sí y la vida en común, con dos obligaciones: que nadie dañe a otro, salvo si ha sido objeto de agravio, y usar de los bienes comunes como comunes y los propios como propios. Bueno, en 1986, el que entonces era senador Joe Biden afirmó, hoy presidente de Estados Unidos, que si no existiese Israel, los Estados Unidos tendrían que haber inventado uno para proteger sus intereses en la región. Para Biden entonces, Israel era la más rentable inversión de 3.000 millones que su país hubiese hecho jamás. ¿Qué significa que Israel es el faro de Estados Unidos? Por el control del poder en la energía mundial y en una región que es árabe y persa, o sea, petróleo. Tras el ataque de Hamas, ya les digo, para mí, que ocurriera que 4.000 hombres con armamento pesado pudieran entrar en Israel e hacer lo que hicieron, yo no me lo creí, sin que se hubiera permitido que ocurriera. Entonces, nos estamos asomando al conflicto general en Oriente Próximo, continental, del que hemos hablado. Como digo, para mí el objetivo es reconfigurar la región por entero y, para los israelíes, modificar el resultado de la guerra de 1948, que aseguró la independencia del Estado de Israel, y las resoluciones de la ONU, de Naciones Unidas, siguientes para impedir la creación de un Estado palestino. Ahí, digamos, nos lleva a, si no llegan las aguas a una guerra generalizada, imaginemos Hezbollah, el grupo chiita proiraní en Líbano, arrasado, y el programa nuclear iraní destruido. Probablemente con un cambio de régimen en Irán, tras debilitar al ejército y a los clérigos, que son ancianos, que gobiernan allí. Por supuesto, habría caos en el país y habría caos en el vecino Irak. Imaginemos que Israel vacíe una Gaza totalmente en ruinas, tras un escenario de muerte y la destrucción completa de Hamas sin que los árabes intervengan. Bueno, la pregunta es, ¿luego qué? ¿Qué pasa después? O sea, ¿para qué se gana una guerra? Porque hay que buscar una lógica en decir, me enfrento a alguien, ¿para qué? Bueno, primero, a mí se me ocurren varios escenarios posibles. Primero, que se nombrara una fuerza internacional de paz, dificilísima de nombrar, porque ¿cómo va a pasar una semejante resolución el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con intereses enfrentados entre Estados Unidos e Inglaterra y Reino Unido, que patrocinan a Israel, con Rusia y China del otro lado? Bueno, pues es difícil de imaginar. Otro escenario es el grupo Al-Fatah, que gobierna Cisjordania, sustituyendo a Hamas nominalmente en el resto de una Gaza arrasada. Esto quemaría por completo al Fatah. Si ahora Fatah, que gobierna una parte muy corrupta, que es Cisjordania, que gobierna totalmente sometido a Israel, si acceden a asumir el control del resto de los árabes que queden en Gaza, estarán quemados a ojos de los palestinos. Entonces sería complicado de imaginar. Se puede producir un vacío de poder y de anarquía, digamos, como sucedió en Libia. Bueno, si uno estudia un poquito lo que verán en Libia, verán que no es un escenario deseable. ¿Podría haber una administración árabe de Gaza? ¿La va a aceptar Israel? La respuesta es no. Podría ocurrir también que los supervivientes palestinos terminen en tiendas de campaña en el desierto del Sinaí de Egipto y que Israel anexione Gaza y se vea tentado a hacer lo mismo, y esta es la cuestión clave, con Cisjordania, que está mucho más poblada, y con Jerusalén Este. A día de hoy, lamento decir eso, pero parece que el ejército hebreo carece de un plan político para el día después, pues nadie duda de que puedan acabar de someter Gaza militarmente. Con lo cual, podemos ir por partes. O sea, digamos que ¿sería viable la Fuerza Internacional de Paz? Lo que les comentaba. Si es posible hacerlo sin vetos en Naciones Unidas, los cascos azules, imagínense cascos azules para aquella zona, no eliminarían el problema político de fondo, que es el estatus árabe. ¿Puede Israel expulsar por la fuerza a la población árabe originaria y apropiarse de Tierra Santa por derecho de conquista tras alegar legítima defensa? Dejo la pregunta sobre la mesa. En segundo lugar, lo que les comentaba, si la OLP, Al-Fatah, eran el símbolo palestino con Yasser Arafat, e Israel los expulsó de Jordania y de Líbano, sus restos, a esto me dio una reflexión. Ayer, por ejemplo, Jordania permitió el uso de sus bases a los aviones estadounidenses y británicos y cerró el espacio aéreo a los misiles que venían de Irán.
Piense que Jordania tiene una gran población palestina, de origen palestino. Estamos hablando de un número muy significativo. Y aún así, permitió a los países que están machacando a la población palestina actuar desde su territorio. Esto dice mucho sobre el fondo del asunto, que era el que yo me esbozaba, ¿no? Bueno, pues los restos de la OLP en Cisjordania, como le comentaba, son corruptos, son ineficaces y no tienen, están faltos de representación entre la joven población palestina. Se hace muy difícil ver a Abbas, al líder de la OLP hoy, dirigiendo Gaza. Además, pensemos que Israel aupó al grupo ultra Hamas precisamente para dividir a los palestinos. Y si conquista Gaza, será muy difícil que permita que todos los palestinos queden bajo un mando único. ¿Serviría a los vencedores el tercer escenario que hubiera un caos, anarquía en Gaza, en la frontera con Israel? Muy improbable. Y la tentación sería la absorción militar por Israel. Lo que le comentaba, el cuarto escenario, la fuerza árabe para administrar Gaza, más difícil aún. Israel no hace la guerra asumiendo tal coste político para volver al punto de partida y además metiendo estados árabes dentro. Nos lleva al quinto punto. ¿Y si Israel se anexiona a Gaza, aunque de entrada no lo nombre como tal, y que una vez enfangado y dada la condena global, la situación militar bloqueada con el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Israel tenga la tentación de continuar con Cisjordania, con el estatus de los árabes, porque hay una población árabe en Israel que tiene la nacionalidad israelí, y el tema capital Jerusalén Este. O sea, la parte árabe de los planes de Naciones Unidas de 1948, que incluiría la mezquita de Al-Aqsa, lugar santo para el Islam. Si anexionan Jerusalén por completo, el cuadro de odio y de subyugación árabe sería imposible de gestionar durante generaciones. O sea, y recordemos, por ejemplo, que de la invasión de Irak nació el Estado Islámico y de Afganistán el triunfo de los talibanes, o sea, de grupos mucho más ultras y radicales de los que allí existían. Entonces, la pregunta es, si hay una victoria militar israelí-estadounidense, ¿se transformará en una victoria pírrica en términos políticos o de catástrofe? Pues eso es lo que tendríamos que darle respuesta. Bueno, mi estimado Javier, ahí hay muchas cosas por analizar y la verdad es que nos pasaríamos mucho tiempo hablando del tema. Hay algo como para reflexionar un poquito del tema, porque cada acto trae consecuencias. Primero, estamos hablando de una guerra de poder, porque tienen intereses, ya sea por cuestiones de petróleo, de agua o de lo que sea. Son intereses, pero al fin y al cabo, ¿a quién perjudica? A la sociedad normal, perjudica a las personas normales por adquirir un poder. Y no olviden que la tecnología y las armas nucleares que realmente se están trabajando y que se están evitando que se usen, van a perjudicar a qué, a la sociedad y al mundo entero. ¿Por qué? Porque una guerra trae otra guerra. Entonces, y ahí se van a ir fusionando países, incluso no solo en un lugar, sino en diferentes lugares. ¿Cuál sería una reflexión como para no llegar a tantos extremos? La reflexión, don Juan, es los seres humanos son seres humanos. Fíjese que mejora nuestra capacidad tecnológica. Tengo en mente ahora, por ejemplo, la revolución que va a venir con la inteligencia artificial. Mejora nuestra capacidad tecnológica, pero no mejora nuestra capacidad para mejorarnos a nosotros mismos. Lo que usted acaba de decir tiene toda la razón. O sea, yo creo que al grueso de la población árabe y al grueso de la población israelí, un escenario de guerra permanente no les interesa. Lo se está viendo en Gaza, ¿no? O sea, Israel está cometiendo actos de barbarie, contra la población civil, y es un escenario de total destrucción. Y lo que le decía, ¿para qué? O sea, la cuestión de fondo es ¿para qué? Entonces, lo que estamos hablando, o sea, ¿por qué unos líderes X, o sea, ahora no quiero entrar de un lado o del otro, ¿no? Pero ¿por qué unos líderes políticos pueden arrastrarnos a la sinrazón, a la guerra, a la destrucción total? ¿Por qué si usted se mete hoy en redes sociales principales, si pone unas palabras determinadas, sus mensajes van a ser prohibidos, sus vídeos van a ser vetados? Estamos en un momento de la humanidad en los que teníamos un cuadro para ser mejores, que eran los derechos humanos, el fondo religioso, y
con un nivel de comunicación que podía ser instantánea. Todos sabemos lo que ocurre en la otra punta del planeta con dar un clic en el ordenador. Sin embargo, nos privan de la verdad y nos privan de la sensatez y del sentido común, con lo cual yo creo que la única actitud moral de personas bien integradas y como usted o yo o tantos de nuestros oyentes será el desacuerdo, será el desacuerdo. El problema es que hay líderes militares, como pasó en el nazismo, como decía Goebbels, el encargado de la propaganda nazi, que sí, que todo eso está muy bien, pero digamos que decirle al pueblo que está siendo atacado y que quien se opone a la defensa o a la conquista militar está falto de patriotismo y trabaja para sus enemigos, siempre funciona. Y esto es lo que está ocurriendo. O sea, nos están mintiendo desde hace tiempo y nos están mintiendo mucho. El escenario que yo acabo de dibujarle sería un escenario de una gran mentira. Porque si al final se demuestra históricamente, si es que se llega a demostrar, los hechos parecen corroborarlo. Pero si se demuestra que Hamás picó el anzuelo para atacar a Israel y que eso se permitió que ocurriera para dar una serie de excusas que acabara en todo el escenario que acabo de decir, sería ciertamente escandaloso. Entonces, como ocurrió con las invasiones de Irak, o sea, el fondo de la cuestión de las invasiones de Irak era el control del petróleo, el control geopolítico de las fuentes de energía de allí, por Estados Unidos, en el caso iraquí. Bueno, pues esto, décadas después, se irá conociendo más y más la verdad, pero por lo de pronto nos arrastran. Y ya le digo, imaginemos a todos los niños palestinos que hoy estamos viendo el nivel de destrucción cada día en las imágenes que nos llegan. Imagine, don Juan, estos niños con inteligencia artificial que permitirá ataques terroristas de un alcance, de un tamaño que jamás se haya visto. El ataque a las Torres Gemelas con los aviones va a ser nada comparados con lo que podemos tener. Entonces, en un escenario de odio como el que se está sembrando en Medio Oriente, tenemos todos los boletos para que muchos de estos chiquillos que han sido privados de su vida, que han sido privados de sus familias, mañana lo único que les quede sea el odio. Entonces, un odio con inteligencia artificial y fondos de grupos radicales X, digamos que el escenario que da es cuando menos preocupante, sino catastrofista. Entonces, usted tiene toda la razón que lo único que nos queda es denunciarlo, porque en tanto que ciudadanos, que podemos tener diferencias en matices políticos, pero el grueso de la población queremos paz, queremos comida, queremos un techo, queremos agua, y queremos seguridad para que nuestros hijos puedan crecer y un mínimo de sanidad y educación. O sea, esas son cosas en las que el mundo entero está de acuerdo. ¿Por qué no lo hacemos obligatorio? ¿Y por qué permitimos que nos arrastren a unos conflictos que la guerra no solo mata, sino que es carísima? Nos retrotrae a la barbarie. Correcto, y sobre todo que acaba con los recursos naturales que al fin y al cabo en algún momento de la historia nosotros tenemos que también pelear, porque no sabemos qué pueda pasar en los peores escenarios que realmente pasan, ¿no? Totalmente. Y es muy preocupante. A mí, yo creo que cada día sigo, pues bueno, por mi interés, ¿no? En relaciones internacionales y por el interés humano. Sigo las imágenes que están viniendo todos los días de allí y duele verlo. O sea, es el escenario de muerte, de deshumanización, porque es un escenario de barbarie, ¿no? O sea, recuerdo cuando entró Hamás, recuerdo un vídeo que vi de dos hombres de Hamás decapitando a un hombre con una azada, al grito de mi Dios es más grande, ¿no? O sea, ¿cómo la mente de eso lo acabo de volver a ver en Haití, en el caos y anarquía? Estuve recientemente en Haití, acabo de ver cómo a unos pandilleros la policía los dejaba atados a una multitud que los acribilló con machetes y luego les puso neumáticos, perdonen la violencia de las palabras, pero los puso neumáticos al cuello y les prendieron fuego cuando estaban vivos, ¿no? ¿Cómo el ser humano llega a esto? O sea, yo escribí una novela en Camboya, allí se produjeron los mayores genocidios de la historia y entrevisté a muchos cientos de personas allí para que me contaran sus vivencias y me hizo reflexionar. Y ahora, otra vez, volvemos a lo mismo. ¿Cómo puede llegar estas imágenes por el lado de Hamás? Digamos que la opresión, el apartheid, porque llamémosle este nombre, el apartheid que lleva haciendo Israel con los palestinos décadas, produce odio. Ahora mismo los israelíes que están atacando en Gaza tienen el mismo odio por haber recibido ataques terroristas de una brutalidad terrible en su territorio. Y los niños que están muriendo, que están heridos o que han perdido a todas sus familias, tienen odio. Entonces el odio, ¿qué ocurre? Se retroalimenta. Un odio retroalimenta al otro. Y es una hoguera que cada vez se hace más grande. Entonces, si soplamos, el fuego se hace mayor, se transforma en una hoguera.
Esa hoguera, ya le digo, con inteligencia artificial puede hacer el mundo o Eso, con armas nucleares totalmente ingobernable. eso realmente, Javier, es como digámoslo una programación mental. El odio crea odio, ¿no? Y Entonces, permítame concluir, otra reflexión que deja esta guerra es que un país, que ya lo llevamos viendo décadas, ¿no? Pero como ocurrió en Ucrania, que un país que no tenga armas nucleares no tiene capacidad de defensa. O sea, otra reflexión profunda que deja este conflicto es que realmente hoy, para impedir que otros nos conquisten o que desencadenen operaciones mayores, tienes que tener armas que los igualen. Entonces, lo que está ocurriendo es una invitación a países medianos para que se sumen al club nuclear. Entonces, yo me pregunto, ¿qué mundo va a ser este en el que un montón de países dirigidos por tarados, por psicópatas, países medios, ya tenemos ejemplos, además de Rusia, además imaginemos Corea del Norte, imaginemos la oposición entre India y Pakistán, que un conflicto podría desembocar perfectamente en un conflicto nuclear. Pero bueno, cualquier país medio que tenga un líder que sea un psicópata con armas nucleares es un líder que puede provocar un desastre mayúsculo que nos extermina a todos. Entonces, esa es otra reflexión de fondo de este conflicto. Javier, muchísimas gracias. La verdad que el tema es muy interesante y no podemos extender, pero ya estamos pasados con el tiempo. Le agradezco mucho por aceptar esta invitación y poder ilustrar un poquito a la ciudadanía de todo lo que está pasando en Medio Oriente. Muchas Tienen a gracias, su Javier. disposición. Para mí es, ya le digo, un placer, usted lo sabe, es un placer compartir con usted y con ustedes oyentes, hermanos ecuatorianos, todo lo que estamos hablando y lo que vaya a venir. Aquí me tiene. Muchas gracias, Javier. Ha Muy buenas sido, tardes. ha sido Javier García, analista internacional, quien nos estuvo comentando un poco de los problemas que ocurren en el Medio Oriente. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro próximo programa. Ha sido un espacio de Juve Radio y Juve Digital. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Pasen bien.